Bienvenidos amigos a su canal de Mecánica TV. Hoy estaré mostrando los 4 síntomas comunes de cuando las bujías de su carro ya no sirven. 4 síntomas que pueden ser provocados por las bujías, pero también pueden ser provocados por otras causas en su carro que son muy importantes, que se deben de tomar en cuenta en caso de que ustedes quieran saber si ya su vehículo ya requiere que le vayan a cambiar bujías a su carro, ya sea porque ya ha pasado demasiado tiempo o porque ustedes han sentido fallas como las que voy a mencionar en este video, pues pueden ser provocadas por las bujías. Antes les invito a que no olviden apoyarnos dándole clic al botón suscribirse, clic en la campanita y clic en recibir todas las notificaciones de este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y vamos a comenzar con los 4 síntomas comunes, y sin antes voy a dar unas pequeñas recomendaciones, como que por ejemplo de que en el caso de que ustedes les esté fallando el vehículo, las que voy a mencionar, lleven el vehículo a un escaneo electrónico, porque también de esa manera nos aseguramos de que el problema que esté teniendo su carro no es solo por la bujía, sino que también podría ser por otras causas, ¿ok? Así que a tomar en cuenta los síntomas que voy a mencionar, y cualquier duda ustedes me lo dejan en los comentarios y comenzamos. Bien amigos, y el primer síntoma que para saber si las bujías están fallando es que vamos a notar de que nuestro carro cuesta que arranque. Y con eso de que cuesta que arranque me refiero exactamente a esto, a que estemos acá con el chavín y que el vehículo exactamente así es como debería de arrancar un carro. Hay algunos que tardan de 1 a 3 segundos. El caso de que sea un vehículo viejísimo, si ahí sí ya tardan bastante, pero el caso de que su vehículo no sea tan antiguo y ustedes hayan notado que al momento de darle el start me refiero a hacer esto, cuesta que arranque, o por lo menos les toca que darle unas 2 veces. Ese es un síntoma muy común para saber si las bujías están fallando o no. Tómelo muy en cuenta y vamos al síntoma número 2. El otro síntoma que podemos notar cuando un vehículo ya requiere cambio de bujías o que las bujías están gastadas, amigos, es que al momento de ir avanzando con el carro, ustedes hayan notado con el pasar del tiempo, y con el pasar del tiempo me refiero a semanas, meses, o incluso si es posible ya han pasado unos 2 años que ustedes no le han cambiado bujías a su carro, o si nunca se las habían cambiado. Pero por lo menos si ustedes ya le habían cambiado las bujías hace unos 2 años y ustedes han notado que su carro les ha perdido potencia, les ha perdido fuerza, ya no rinde como normalmente lo hacía anteriormente, es recomendable que les hagan un chequeo a las bujías, porque esta falla podría estarse produciendo por esto, ya que por lo menos ustedes sientan eso. Cada quien conoce su vehículo, si ya lo han tenido por bastante tiempo y han notado un bajo rendimiento a diferencia de como estaba antes, podría ser por las bujías. Otro síntoma muy común, amigos, de que cuando podemos identificar si ya el vehículo necesita cambio de bujías, es que les pase esto que se le llama que el carro les salonee o les haga tirones. Puede ser provocado porque ya las bujías requieran cambio, pero no son tirones demasiado bruscos, sino que son mínimos. Por ejemplo, que ustedes vayan manejando en velocidades bajas, por ejemplo así como voy yo ahorita, el carro que les vibre así de la nada, o que ustedes sientan como que se les quiere apagar. Ese es un tercer síntoma que también ustedes lo pueden notar en su vehículo cuando ya requiere cambio de bujías. Obviamente esto no significa de que puede ser por las bujías principalmente la causa de que se esté produciendo esta falla en su vehículo, pero sí, cuando las bujías ya están desgastadas puede producirse este síntoma en su vehículo. Bien, y el cuarto síntoma que es muy común, que podríamos notar cuando las bujías están desgastadas, es que tomemos en cuenta, claro, los síntomas anteriormente mencionados, pero aparte de eso, que cuando lleguemos, por ejemplo, a un semáforo o alguna parada, veamos de qué pasa esto que voy a hacer, lo que pueden ver acá en el marcador de las RPM. Aquí yo lo estoy simulando como muestra de lo que podría estar pasando, amigos, en el caso de que las bujías ya estén gastadas. Y con eso me refiero que el vehículo de la nada se les acelere, o que también la aguja de las RPM baje demasiado. Esto también podría producirse por unas bujías desgastadas, así que a tomarlo en cuenta. Claro, puede ser producido esto de las RPM inestables. Esto también puede ser producido por otras causas, como el cuerpo de aceleración sucio, la falla de algún sensor, o que alguna válvula del vehículo esté sucia. También, como les dije yo al principio, es recomendable que se haga un escaneo electrónico
a su carro para asegurarse de que la falla que está teniendo su vehículo, si es una de las que yo estoy mencionando, no está relacionada con algún componente electrónico o con algo que puede ser escaneado electrónicamente en su carro. Pero como les digo, este es otro síntoma que casi siempre también puede sucederles en el caso de que las bujías estén desgastadas. Esto fue todo por este video, amigos. Cualquier duda ustedes me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les estaré respondiendo. Son 4 síntomas comunes. Yo ya anteriormente había subido un video en el cual yo explicaba cómo saber si unas bujías están dañadas, pero lo que quise resumir este tema porque bastante gente me lo estaba preguntando si lo podía hacer un poquito más claro. Y cualquier duda, como yo siempre digo en los videos, de que me lo pueden dejar en los comentarios. Si ustedes pueden ver en mis videos anteriores, casi siempre les estoy respondiendo a cualquier duda que ustedes me dejen. Yo con gusto les puedo investigar también. No todo el conocimiento lo tengo yo, pero sí puedo investigarles. Conozco personas que son también profesionales en esto de la mecánica automotriz y gracias a eso pues yo puedo darles respuesta a cualquier duda que ustedes tengan. También pueden ver mi video que he subido, que acá en pantalla les aparecerá, de cómo limpiar bujías. También hay más videos que ustedes los verán en pantalla al final, y también en los comentarios les estaré dejando más videos relacionados con bujías en caso de que ustedes quieran aprender más mecánica automotriz, o también quieran saber sobre las fallas que puede producir un vehículo por algún componente, pues lo pueden encontrar en mi canal. No olviden apoyarnos dándole clic al botón suscribirse, clic en la campanita que está a la par, y en esa campanita les va a aparecer unas opciones y le dan clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos de este canal de Mecánica TV. Cualquier duda, como les digo, siempre estoy al tanto de responderles.